Entonces vas a casarte con Úrsula para proteger a Adriana. Cuida de Adriana, por favor. Estate cerca de ella para cuando yo ya no pueda. El episodio culmina en un punto de quiebre. Las máscaras han caído, las lealtades se han redefinido y la historia se encamina hacia un cambio irreversible. Rafael, al borde del abismo, elige finalmente no huir, sino quedarse, ya no como heredero sometido, sino como padre consciente de su responsabilidad y de lo que significa vivir con dignidad. La verdad de su hijo, por nacer, ha sido la chispa que necesitaba para romper las cadenas que lo ataban a Úrsula, a su padre y a la herencia maldita de su apellido. Julio, al revelar parcialmente la verdad a José Luis, asume el rol de protector aunque sustentado en una mentira y permite a Adriana recuperar un mínimo de seguridad, pero todos saben que esa paz es temporal. Victoria no perdona y Úrsula no olvida. Ambos urdirán nuevas estrategias para recuperar el control que están perdiendo rápidamente. Alejo y Luisa, por su parte, consolidan su unión, no desde el lujo ni el poder, sino desde el amor y el coraje. Y Mercedes, junto a Bernardo, comprende que irse o quedarse ya no depende solo de supervivencia, sino de la capacidad de resistir sin perder el alma. Y así, mientras el palacio tiembla desde dentro y la casa pequeña se vuelve símbolo de verdad y esperanza, una nueva generación empieza a gestarse no solo en el vientre de Adriana, sino en los corazones de todos aquellos que, pese al miedo, siguen creyendo que otra forma de vivir y de amar aún es posible. El día comenzaba con un aire distinto, tenso. En el palacio, el ambiente estaba cargado de miradas furtivas, pasos sigilosos y conversaciones en voz baja. Alguien había estado sacando alimentos del almacén de la casa grande para llevarlos en secreto a la casa pequeña. Victoria lo sabía, aunque aún no podía probarlo, y eso la enfurecía más que el hecho en sí. No puede ser que estén sobreviviendo sin ayuda externa, dijo, mientras examinaba los registros. O alguien les está facilitando recursos desde dentro, o están robando. Úrsula, siempre dispuesta a sembrar sospechas, fue la primera en apuntar. Tal vez sea Luisa, está cada vez más rara, tiene acceso a la despensa y se mueve entre ambas casas. Victoria la miró con escepticismo. Luisa no tiene la sutileza necesaria para hacer esto sin que la descubran. ¿Hay alguien más detrás? Isabel, sería una traición imperdonable, pero no sería la primera. Victoria ordenó una revisión exhaustiva del inventario. Eva y Amadeo, al frente de la cocina, fueron interrogados, negaron cualquier irregularidad. Pero la tensión crecía. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes repartía lo que parecía imposible: pan fresco, un trozo de queso, algo de embutido. Los rostros de los niños brillaban con una alegría que no se veía hacía semanas. Nadie preguntó de dónde venía la comida. Todos sabían que, cuanto menos se supiera, mejor. Luisa era la única que se mostraba inquieta. Ella no había traído los alimentos, pero intuía que venían del palacio, y solo había una persona capaz de hacer algo así: Isabel. Esa misma tarde, Luisa se coló en el ala de servicio de la casa grande y encontró a Isabel en la despensa, revisando con disimulo un cajón escondido. Se quedaron mirándose unos segundos en silencio. «Gracias», dijo Luisa, con voz baja pero firme. Isabel no negó nada, solo respondió: «Tú protege a los tuyos, yo haré lo que pueda desde aquí». Pero esa complicidad silenciosa comenzaba a resquebrajarse. Victoria no se conformaría con sospechas, quería culpables, y si no los encontraba, los inventaría. En la cena, José Luis anunció en voz alta que se estaban haciendo inspecciones internas por un posible desfalco de alimentos. Cualquiera que esté ayudando a los de la casa pequeña será considerado traidor, dijo, con la voz fuerte, mirando a todos. Ipsilon será castigado como tal. Rafael se limitó a beber en silencio. Adriana clavó la mirada en su plato. Úrsula sonrió como quien disfruta ver cómo arde una casa. Julio, por su parte, no dejó de observar a Isabel, que esa noche servía el vino con una expresión pétrea.
Sabía que ella ocultaba algo y, por primera vez, no se sentía con derecho a juzgar. La guerra silenciosa entre las dos casas se intensificaba. Ya no era solo por orgullo o poder. Ahora se trataba de supervivencia, de lealtades divididas, de decisiones que podían costar la libertad o la vida. Y mientras Victoria cerraba su cuaderno con rabia y José Luis ordenaba nuevas revisiones, en un rincón oculto del palacio, alguien envolvía discretamente otro pan en un pañuelo viejo y lo escondía en un cesto para que, al día siguiente, algún niño en la casa pequeña volviera a sonreír con un pedazo de esperanza entre las manos. La noticia ardía en el pecho de Adriana como una llama imposible de apagar. El embarazo ya no era solo un secreto personal, era una verdad que reclamaba ser dicha, aunque la respuesta pudiera romperlo todo, y sabía que había llegado el momento de enfrentar a Rafael. Necesitaba decírselo, no por venganza ni por drama, sino por dignidad. Lo encontró en el invernadero, contemplando unas plantas marchitas. Rafael, al verla, intentó evitar la conversación, pero no pudo escapar. «Necesito hablar contigo», dijo ella, con una serenidad que disimulaba la tormenta interior. Él asintió. La tensión entre ambos era palpable. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que fuiste, sobre lo que soy ahora, respondió Adriana. Rafael no dijo nada. Esperó. Adriana respiró profundo, se acercó y lo miró directo a los ojos. «Estoy esperando un hijo», soltó de golpe. Rafael parpadeó. El impacto fue inmediato. Retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran empujado físicamente. «¿Un hijo?», repitió, apenas creyéndolo. «Sí». «¿Y es tuyo?». El silencio fue absoluto. Rafael intentó decir algo, pero las palabras no salían. Su rostro cambió de la incredulidad al miedo, del miedo al asombro y luego a la culpa. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», logró murmurar. «Porque ni siquiera tú sabías lo que sentías por mí, porque me dijiste que no querías estar conmigo. ¿Recuerdas? Me lo dijiste sin titubear. Y en ese momento supe que estaba sola, pero no lo decía en serio». Intentó defenderse. «Lo dije por protegerte». «Pues tu protección casi me destruye», respondió Adriana. «Firme, este niño es todo lo que me queda de nosotros. Y no pienso ocultarlo, ni avergonzarme, ni negarlo». Rafael se sentó en el banco, con las manos en la cara. Era demasiado. Sentía que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Y ahora qué harás?», preguntó él, sin mirarla. «Seguir adelante», dijo Adriana. «Sin ti, si hace falta, pero no te estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras». «¿Lo sabe Julio?». «No». «¿Piensas decírselo? Tarde o temprano, todo se sabrá», dijo ella con tono neutro, como siempre ocurre en esta casa. Rafael la miró con los ojos enrojecidos. «¿Y si yo?». «No», Rafael interrumpió ella. «No vengas ahora a ofrecer lo que me negaste cuando más lo necesitaba. El tiempo ya no nos pertenece». Ella se marchó sin esperar respuesta. Rafael se quedó solo, hundido en una mezcla de tristeza, rabia y un amor que ahora era también dolor. Había tenido en sus manos algo valioso y lo había dejado escapar por miedo. Adriana, al cruzar los pasillos, sintió que por fin podía respirar. Había dicho la verdad, ya no tenía que esconderse, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Al llegar a su habitación, encontró a Luisa esperándola. No le dijo nada, solo la abrazó. «¿Y ahora?», preguntó Luisa. «Ahora empiezo de nuevo», respondió Adriana, pero esta vez por alguien que no tiene culpa de nada. Y en esa decisión, tan silenciosa como firme, Adriana dejaba atrás una etapa de su misión. El hijo que llevaba en el vientre no solo era vida nueva, era el principio de su verdadera libertad. El aire estaba espeso en Valle Salvaje cuando Bernardo se presentó en el despacho de José Luis sin previo aviso. Los guardias intentaron detenerlo, pero su mirada decidida y su apellido bastaron para que le abrieran paso. No era la primera vez que discutía con el duque, pero aquella tarde
Algo en él había cambiado. Ya no venía a negociar, venía a confrontar. José Luis, sentado con el porte acostumbrado, no se inmutó al verlo entrar. ¿Otra visita diplomática, Bernardo?, preguntó con tono burlón. «Vengo a exigirte que detengas el acoso contra la casa pequeña», dijo sin rodeos. «Sabemos que estás detrás del bloqueo de alimentos, de las presiones a los comerciantes y ahora hasta de los registros falsos. No vas a destruirnos tan fácilmente». José Luis sonrió con superioridad, entrelazando los dedos sobre el escritorio. «La casa pequeña no tiene lugar en este valle, lo sabes. Y cuanto antes lo aceptes, menos sufrirán los tuyos». ¿Sufrir? ¿A eso le llamas justicia? ¿Estás empujando a mujeres y niños al hambre? ¿Eso te hace sentir poderoso? ¿Me hace sentir gobernante? A veces hay que tomar decisiones incómodas. ¿Y también por eso mandaste vigilar a Isabel? ¿Por eso ordenaste castigos para quien se atreva a ayudarnos?, siguió Bernardo, alzando la voz. «No tienes límites, y tú no tienes poder», respondió José Luis con frialdad. «Ni tierras, ni aliados, ni dinero. Solo un apellido que cada vez pesa menos». Bernardo apretó los puños, pero se contuvo, se acercó al escritorio y lo miró fijamente. «Puede que me quede sin nada, pero tú te vas a quedar con algo peor. Un legado construido sobre miedo, y cuando se caiga, ¿no habrá nadie que quiera ayudarte a levantarlo?». José Luis se levantó, furioso. «¿Tú no entiendes este juego, muchacho? A veces es mejor ser temido que amado. El respeto no se mendiga, se impone». «Entonces ya perdiste», dijo Bernardo, girando sobre sus talones, «porque el día que el pueblo deje de temerte, solo te quedará el vacío». Al salir, Bernardo se cruzó con Mercedes, que lo esperaba en el pasillo. El rostro de él lo decía todo. «¿No ha servido de nada?», dijo él. «Sí ha servido», respondió ella con calma. «Ahora sabes exactamente contra quién estás luchando. En la casa pequeña, todos recibieron la noticia de que José Luis se negaba a ceder. Lejos de desanimarlos, los llenó de una furia contenida. Se armaron nuevas redes de apoyo interno. Luisa y Matilde reorganizaron las reservas. Alejo propuso buscar leña y frutos en las laderas del bosque, y Mercedes comenzó a trabajar en una pequeña huerta improvisada. El miedo seguía allí, pero también algo más fuerte, la determinación. No iban a rendirse, no esta vez. Esa noche, Bernardo observó desde su ventana las pocas luces encendidas en el palacio. Pensó en José Luis, en su arrogancia, en su ego ciego. Pensó en la diferencia entre ellos. Él lideraba con esfuerzo, el otro con amenazas. «Que venga con todo», murmuró. «Ya no tenemos nada que perder». Y al pensar en Mercedes, en Luisa, en los niños, en Alejo, en Matilde, supo que eso no era del todo cierto. Aún les quedaba algo que José Luis jamás entendería. Un hogar. Julio no era hombre de emociones evidentes, pero esa noche sus manos temblaban. Aún no sabía cómo había llegado hasta la cocina de la casa pequeña. Simplemente caminó, llevado por la intuición o por algo más fuerte. Una necesidad de saber. Necesitaba comprobar con sus propios ojos si lo que comenzaba a sospechar era cierto. Luisa lo vio llegar y comprendió de inmediato que no venía a discutir ni a buscar a Rafael. Venía por respuestas. Se lo notaba en los ojos. ¿Está Adriana?, preguntó con voz contenida. «Está descansando», respondió Luisa. «¿Por qué la buscas?». Julio tragó saliva. «Necesito saber algo que no me han dicho». Luisa bajó la mirada, pero no respondió. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Está embarazada?», soltó Julio, sin rodeos. Luisa lo miró, sorprendida por su franqueza. Dudó un momento, pero luego asintió lentamente. «Sí». Julio se apoyó en la mesa como si el suelo se le deslizara bajo los pies. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Desde hace poco. Me lo confesó ella. No lo ha dicho a nadie más». Julio se dejó caer en una silla. «¿Es de Rafael?». «Sí». El golpe fue seco, invisible,
pero demoledor. Julio cerró los ojos, no por rabia, no por celos, sino por el peso de la verdad. La historia que había intentado controlar se le escurría entre los dedos. Y piensa decírselo a mi padre. ¿A Victoria? No, dijo Luisa con firmeza. No por ahora. Solo tú y yo lo sabemos. Y ahora, tú tienes que decidir qué harás con eso. Julio la miró, sin palabras. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo niegue? ¿Que me calle? ¿Que la proteja? ¿Incluso de mí mismo? Quiero que la elijas, respondió Luisa, no como una esposa obligada, sino como una mujer que merece ser defendida por su hijo, por su historia, por su dignidad. Julio apoyó la cabeza entre las manos. Su mente estaba en guerra. Por un lado, su orgullo herido. Por otro, su conciencia. Esa misma noche, al volver al palacio, se encerró en su despacho, sacó la carta de Victoria, aún guardada. Podía destruirlo todo con unas líneas, pero ahora había algo más fuerte que la venganza. La necesidad de hacer lo correcto. Horas después, al amanecer, se presentó en la habitación de Rafael. El joven aún dormía, pero se despertó al sentir la presencia. ¿Qué haces aquí? Julio lo miró con los ojos cargados de cansancio. Lo sé todo, Gillo. Sé que Adriana está esperando un hijo tuyo. Rafael se quedó en silencio. No podía negar lo evidente. ¿No fue algo planeado?, murmuró. Pero sí fue real. Julio asintió. Tú vas a casarte con Úrsula. Yo seguiré siendo su esposo. Pero hay un niño en camino, y ese niño no tiene la culpa de nada. Así que escúchame bien. No pienso delatarte, pero tampoco permitiré que ese niño crezca sin saber la verdad. ¿Qué quieres decir? Voy a hacerme cargo, dijo Julio, con un tono que sorprendió incluso a él mismo. Al menos por ahora, diré que es mío, pero tú sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Rafael lo miró, atónito. No esperaba eso, ni en sus mejores ni en sus peores escenarios. Julio se dio la vuelta para marcharse. No lo hago por ti, lo hago por ella. Y con eso dejó la habitación, llevándose consigo el peso de una decisión que lo cambiaría para siempre. La cena en el palacio transcurría como una obra de teatro. Todos fingían, todos sabían más de lo que decían, y cada gesto era una jugada medida. José Luis presidía la mesa con su acostumbrada arrogancia. Úrsula, como siempre, ocupaba su sitio junto a Rafael, intentando recuperar un aire de control que hacía tiempo se le escapaba. Julio, silencioso, comía sin levantar la vista. Solo Rafael se mostraba ausente, con el rostro pálido y la mente en otro lugar. De pronto, una frase lanzada por José Luis con fingida ligereza encendió la mecha. ¿Y tú, Alejo? ¿Sigues ocupando espacio en la casa sin aportar nada? El joven, sentado al fondo, levantó la vista con sorpresa. Algunos sirvientes dejaron de moverse, como si intuyeran que algo estaba a punto de romperse. Trabajo desde el amanecer, respondió Alejo con calma. En el campo, con los animales y en la huerta. No tengo un título, pero tengo manos. ¿Manos? Sí, replicó José Luis, pero no cerebro. ¿O acaso piensas que alguien como tú puede aspirar a algo más que la servidumbre? Alejo apretó los dientes. Miró a Luisa, que lo observaba desde su lugar, con el rostro tenso. ¿Ya no era momento de callar? Aspiro a más, sí, a algo que tú jamás podrás tener, aunque heredes 1000 títulos. ¿Y qué sería eso?, se burló el duque. El amor de una mujer como Luisa, dijo Alejo, con voz firme. El silencio fue absoluto. Todos quedaron inmóviles. José Luis se levantó de golpe. ¿Qué dijiste? Dije que amo a Luisa, repitió Alejo, y no me avergüenzo. Si para ti eso es una humillación, entonces humíllame, pero no lo negaré. Victoria entrecerró los ojos. Úrsula ahogó una risa sarcástica. Luisa, visiblemente afectada, se puso de pie. Y yo lo amo a él, añadió, con voz clara. Fue como una explosión sin sonido. José Luis, rojo de furia, golpeó la mesa con el puño. Una criada y un bastardo.
Esto es lo que han hecho de esta casa. Una pocilga, Mercedes, que había asistido como invitada obligada, se levantó lentamente. No es esta casa la que está sucia, dijo. Es tu corazón, José Luis. Lo que ellos sienten es limpio y eso te molesta porque no puedes controlarlo. Julio se limitó a observar, sin intervenir. Rafael miraba a Alejo con un respeto nuevo. José Luis intentó hablar, pero Luisa lo interrumpió. No vamos a rogar tu aprobación, Alejo, y yo no queremos tu bendición ni tus tierras. Queremos paz, y eso no lo tendremos aquí. ¿Qué estás insinuando?, escupió el duque. Que nos vamos, dijo Alejo, tomando la mano de Luisa. Esta casa ya no es un hogar, es un campo de batalla. Y sin esperar respuesta, se marcharon. Cruzaron el gran salón en silencio, con los ojos de todos sobre ellos, pero sin bajar la mirada. Esa noche, Luisa y Alejo llegaron a la casa pequeña, donde fueron recibidos con abrazos y lágrimas. Matilde los acomodó en una habitación libre. Mercedes los observó con una mezcla de orgullo y temor. Han elegido el amor, dijo. Ahora solo falta que el amor los proteja. Alejo abrazó a Luisa mientras ella lloraba en su pecho. El palacio había perdido a 2 más, pero la casa pequeña ganaba 2 corazones valientes. Y mientras en el palacio José Luis bebía solo, furioso, la verdadera nobleza se encontraba al otro lado del valle, donde nadie heredaba un título, pero todos defendían su dignidad. La tensión en el palacio había alcanzado un nuevo umbral tras la explosiva salida de Alejo y Luisa, pero aún quedaban verdades por revelar, y Julio estaba a punto de pronunciar una que no solo estremecería al duque, sino que pondría en jaque todo el equilibrio familiar. Esa mañana, mientras José Luis revisaba unos papeles en la sala de estar, Julio entró sin anunciarse. Padre, dijo con voz firme, necesitamos hablar. José Luis levantó la vista con desgano. ¿Qué nuevo drama traes ahora? Julio se acercó sin titubear. Adriana está embarazada. La pluma cayó de las manos del duque. Lo miró con incredulidad, como si esperara que repitiera la frase. ¿Qué dijiste? ¿Que Adriana está esperando un hijo? Reiteró. Mi hijo. La mentira era tan enorme que pesaba en cada sílaba, pero Julio la dijo con convicción. Sabía que no había vuelta atrás. Proteger a Adriana significaba asumir ese rol, incluso si no era suyo por derecho biológico. José Luis se levantó de golpe. ¿Y desde cuándo lo sabes? Desde hace poco, y no he querido decirlo antes porque no era seguro, pero ahora lo es. Y quería que lo supieras antes que los demás. El duque caminó de un lado a otro. Su expresión era una mezcla de sorpresa, molestia y cálculo. ¿Y tú estás seguro de que es tuyo? Julio lo miró con frialdad. Sí, fue la única palabra que pudo pronunciar sin quebrarse. José Luis lo observó detenidamente, buscando fisuras en la fachada. No las encontró. Julio estaba preparado para sostener la mentira. Esto cambia las cosas, dijo finalmente. Úrsula está a punto de casarse con Rafael, y ahora tú anuncias un heredero con Adriana. No lo anuncio, solo te lo informo. No quiero celebraciones, no quiero alboroto, solo quiero que nos dejen tranquilos. ¿Victoria lo sabe? Aún no. Mejor así, lo manejaremos con discreción, respondió José Luis, aunque ya tramaba en su mente cómo convertir aquella revelación en una nueva ficha en el tablero del poder. Mientras tanto, Rafael paseaba por los jardines, ajeno a la conversación entre padre e hijo. Desde la ventana, Victoria lo observaba. Ya no era el joven altivo y rebelde de antes, era un hombre dividido, roto, caminando con la cabeza gacha. Úrsula, sentada junto a su tía, hablaba de la boda como si nada ocurriera, pero sus ojos no estaban en los vestidos ni en las flores, estaban en Rafael, en su ausencia emocional, en esa distancia que ni los anillos ni las alianzas podían llenar. Esa tarde, Mercedes se enteró por Luisa de la noticia que Julio había lanzado. Dijo que es suyo, comentó Luisa. Lo hizo para protegerla,
Para evitar que Victoria o José Luis la castiguen, Mercedes cerró los ojos. Lo hizo por ella, pero también por él. Tal vez sea su única forma de redención. ¿Y Rafael? Rafael está atrapado, dijo Mercedes, pero no por mucho tiempo. Algo dentro de él va a explotar y cuando lo haga, cambiará todo. En la casa pequeña, Adriana dormía por primera vez con tranquilidad. Luisa le había contado que Julio la había defendido, que el palacio ya lo sabía, que, al menos por ahora, estaba protegida. No lo entendía del todo, pero agradecía el gesto porque en un mundo donde todos buscaban herirla, alguien había decidido cargar con su verdad y aunque no era el padre de su hijo, Julio le estaba regalando algo que valía casi tanto. Un escudo. El sol apenas había cruzado el horizonte cuando Rafael, aún sin dormir, salió del palacio con pasos apurados. El impacto de la confesión de Adriana no lo había abandonado en ningún momento. Saber que iba a ser padre lo sacudía desde lo más profundo, pero la confirmación de que Julio se presentaba como el padre legal del niño lo había derrumbado. No lo dijo en voz alta, pero todos lo notaban. Rafael estaba al borde. Caminó hasta la vieja caseta de casa, donde solía refugiarse de niño. Allí, solo con el sonido de los pájaros y el crujir de las hojas, se sentó contra una pared de madera y cerró los ojos. No quería pensar en el título, en la boda con Úrsula, ni siquiera en su padre. Solo quería detener el ruido. Él recordó el rostro de Adriana cuando le dijo que estaba embarazada. No había odio ni rabia, solo decepción. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Él la había amado, aún la amaba, pero la había dejado sola. Y ahora otro llevaba el peso de su hijo. Otro decía, es mío. Rafael no podía más con esa carga. Se levantó de golpe y decidió irse. ¿A dónde? No lo sabía. Solo necesitaba huir de ese lugar que lo convertía en un prisionero de sus errores. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes observaba a Bernardo cargar una bolsa con algunas provisiones. Lo veía distante, ausente. Lo conocía lo suficiente para saber que algo no iba bien. ¿A dónde vas?, preguntó. A caminar, respondió él sin girarse. Cuando tú dices caminar, significa que estás huyendo de algo. Bernardo se detuvo. Bajó la bolsa. Respiró hondo. Estoy cansado, Mercedes, de luchar, de perder, de fingir que aún creo en que esto puede mejorar. ¿Y por eso piensas dejarlo todo? Pienso que tal vez podríamos irnos, tú y yo, a un sitio donde nadie nos conozca, donde nadie nos diga qué podemos o no podemos hacer. Mercedes lo miró, en silencio. Por un instante, lo imaginó, un lugar lejano, sin valle salvaje, sin intrigas, sin dolor. ¿Y qué pasaría con los demás?, preguntó al fin. Con los que aún creen en ti, en nosotros, se adaptarán. No, no se adaptarán, porque para ellos tú eres el escudo y si tú desapareces, nos arrastran a todos. Bernardo la miró a los ojos. ¿Y si me quedo solo por eso? ¿Por los demás? Mercedes se acercó, le tomó la mano. Te quedarás por ti, porque aunque no lo creas, aún tienes algo que este lugar necesita más que nunca: fe. En ese momento, Matilde irrumpió con la noticia que cambiaría el rumbo del día. Rafael ha desaparecido. No está en su habitación, no está en los establos. Nadie lo ha visto desde anoche. Bernardo y Mercedes se miraron. Ella fue la primera en hablar. Se quebró. Sí, asintió Bernardo. Y ahora alguien tendrá que encontrar los pedazos. En el palacio, José Luis vociferaba órdenes. Victoria intentaba mantener la compostura. Úrsula, en cambio, fingía preocupación mientras su interior se llenaba de miedo. Rafael, su boleto a la gloria, se les había escapado y no sabían si volvería. Pero en la casa pequeña, donde las verdades se decían con el alma, alguien ya preparaba el camino para recibirlo, porque si algo enseñaba Valle Salvaje, era que a veces los que más se pierden son los que más necesitan volver.
La noticia de la desaparición de Rafael se esparció por el valle como un incendio silencioso. Los criados del palacio murmuraban entre ellos. Los rostros tensos, Victoria convocó una reunión urgente con José Luis, Julio y Úrsula, intentando contener el escándalo, pero lo cierto era que nadie sabía dónde estaba, y eso, en una casa donde todo se vigilaba, era más alarmante que cualquier carta o traición. ¿Fue Adriana?, preguntó José Luis, con la mandíbula tensa. ¿Lo buscó? ¿Lo convenció de marcharse? No, dijo Julio. Con seguridad, Adriana no lo ha visto desde que le contó la verdad y no tiene idea de su paradero. Victoria fulminó con la mirada a Úrsula. ¿Tú discutiste con él? No, respondió ella, nerviosa. Bueno, sí, pero nada importante. ¿Nada importante? Estaba a punto de casarse contigo y ha desaparecido sin aviso, gritó Victoria. José Luis golpeó la mesa. Si esto sale a la luz, perderemos el control. Rafael es el heredero. Si lo hemos perdido, perdemos el linaje. Julio, en silencio, contemplaba el caos. En su interior, sabía que la desaparición no era un escape cualquiera. Era una fractura, una rendición. En la casa pequeña, mientras tanto, Mercedes debatía con Bernardo una idea que comenzaba a tomar forma en su mente. Irse de Arvalles al valle. Empezar de nuevo en otro lugar, lejos de intrigas, de hambre, de mentiras. Ya no tenemos futuro aquí, dijo ella. Nos lo han quitado todo. Y ahora que Rafael ha desaparecido, vendrán por los últimos que aún respiran con libertad. Bernardo se sentó, exhausto. ¿Y qué propones? Huir. No es huir, respondió ella. Es proteger lo que queda. Alejo, Luisa, los niños. No quiero verlos arrastrados por una guerra que no tiene fin. Pero justo cuando se disponían a decidir, una figura apareció en la puerta. Era Rafael. Tenía el rostro sucio, la ropa desordenada, pero sus ojos brillaban de claridad. Mercedes se levantó de golpe. Bernardo lo miró con sorpresa. ¿Qué haces aquí? Necesitaba respirar, respondió él. Pensar sin que nadie hablara por mí, sin que nadie me dijera quién debo ser. Mercedes se acercó. ¿Y ya lo sabes? Rafael asintió. Sé que no quiero esa boda. Sé que no quiero vivir con miedo. Y sé que tengo un hijo en camino, uno que no merece heredar una vida como la mía. Bernardo respiró profundo. Entonces, es hora de que decidas si te quedarás a luchar o si también piensas marcharte. Rafael se quedó en silencio, miró a los presentes, luego, lentamente, dijo: me quedaré, pero no bajo sus reglas. Ya no soy su heredero. Soy padre, y eso me da más fuerza que cualquier título. En el palacio, la noticia llegó como un puñal. Rafael estaba vivo, y en la casa pequeña, Victoria tiró su copa al suelo. Úrsula rompió a llorar. José Luis, por primera vez, se quedó sin palabras, y Julio, desde lo alto de las escaleras, cerró los ojos porque entendía lo que venía. Rafael no volvería a ser el mismo, y ese hijo, aún no nacido, había iniciado sin saberlo la rebelión que tanto tiempo llevaba gestándose. Valle Salvaje estaba a punto de cambiar para siempre.